Hola, ¿qué tal? Un abrazo a la distancia, les saluda con mucho cariño la doctora Cristi de González, su amiga y pastora de la Iglesia El Camino Comunidad Cristiana. Un día más agradecida con el Señor por la oportunidad de estar de pie. Bendecimos sus vidas a través de este medio con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, lo mejor del cielo para su casa, para su hogar, para sus generaciones. Y pues hoy comenzamos un día de veras de gloria. Estamos muy contentos porque hoy vamos a compartir el plan perfecto de Dios. ¿Qué les parece? El plan perfecto de Dios. Y el plan perfecto de Dios es la salvación. Es su Hijo Jesucristo. Es la parte donde nosotros tenemos, les quiero comentar cómo es la salvación, a través de qué y por qué tuvo que ser la salvación. Recordemos que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, hizo la creación. Él vio que la tierra estaba desordenada y vacía, como en muchas de las ocasiones, así está nuestro corazón antes de Cristo, desordenada y vacío. Así puede estar nuestra vida desordenada y vacía antes de Jesucristo. Entonces el Señor forma la creación perfecta y la corona de la creación fue y es la humanidad. Entonces, pues todo iba muy bien, todo vio que era bueno, vio el Señor que todo era bueno, pero un día entra la desobediencia en la humanidad y eso pues lo separa esa relación perfecta que había, la desobediencia, el pecado, separa la relación entre la humanidad y Dios, que en ese caso era Adán y Eva. Y ahí se separa y se infiltra el pecado como una enfermedad, como una pandemia, y se extiende a toda la tierra. Y pues ya se complicó todo, ¿no? Nosotros no nacemos pecadores, nacemos con una naturaleza de pecado. El niño, ¿verdad? Cuando somos pequeños, recién nacidos, no tenemos ningún pecado. Ni pensamos mal, ni pensamos bien, porque ni siquiera a esa edad hay una conciencia, ¿verdad? De bebé o de pequeño. Por eso no es que nazcamos pecadores, sino que el ser humano trae una naturaleza de pecado por aquella desobediencia que se hizo hace miles y millones de años. Entonces ahí tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Es una parte muy importante. Nacemos con una naturaleza. Y a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Vamos haciendo mayores, ya empieza a entrar el pecado por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que practicamos, por lo que escuchamos. Bueno, por tantas circunstancias te bombardea a veces tu raíz, donde viniste, donde te formaste, en un matrimonio, una familia disfuncional, etc. Entonces tú te vas ya contaminando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y entonces, pero ahí el Señor formó su plan perfecto. Inmediatamente que cayó la humanidad en pecado, viene la primera promesa que está en Génesis 3:15, la primera promesa de salvación. Entonces vamos a ir a la palabra para comentar, porque todo lo que les voy a comentar hoy, mis amados, es con base en la palabra, es base bíblica. Y si nos vamos a Génesis 3:15, vamos a entender. 3:15. Y dice su palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí es la primera promesa de que vendría alguien a salvarnos. Alguien que herirá al enemigo, aquel que es el fundador del pecado, de la mentira. Vendría Jesús para ponerle fin. Esa es la primera promesa establecida de aquel Mesías. Y en todas las escrituras, en el Antiguo Testamento, viene esa promesa reforzada con palabra de Dios, donde también en Isaías habla de esa promesa, de ese Salvador, de ese Mesías. Entonces, la salvación, mis amados, es para extraernos y librarnos de una muerte segura, para extraernos de la esclavitud del pecado y de esa condenación ya establecida por haber desobedecido, por haber dicho que no a la obediencia de Dios. Nuestra alma es lo que está rescatable en la salvación. Nuestra alma
Nuestro espíritu está conectado con Dios si aceptamos a Cristo en nuestra vida. Pero Dios quiere nuestra alma, Dios desea nuestra alma. ¿Por qué nuestra alma? Porque nuestra alma está en la voluntad. Dios anhela nuestra voluntad sujeta a la suya. Entonces, si nosotros podemos entender cómo entró el pecado inicialmente a través de una desobediencia y ese pecado nos separa de la relación de Dios, viene Jesús a volver esa amistad, a unirnos en esa relación entre nosotros y Dios. Jesús es el único mediador entre nosotros y Dios. No hay otra manera. Su palabra lo dice. ¿Cómo podemos llegar a esa salvación? ¿Cómo podemos llegar a esa salvación? Con arrepentimiento y con fe. Son dos situaciones muy importantes en nuestra vida. ¿Y dónde surge eso? Pues en nuestra alma, precisamente. En nuestra alma surge esa convicción de arrepentimiento, porque ahí está la voluntad. Entonces ahí opera que si tú te das cuenta que hiciste mal, que estuviste muerto en tus delitos y pecados, como lo dice la palabra, estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y te arrepientes de esos pecados, tú ya estás preparado para recibir con fe, convencida, que el Señor Jesús va a ser tu Salvador y tu Señor en tu vida. Y aquí lo vamos a corroborar, porque ¿cuál es la única manera de llegar al Padre, a la vida eterna? Solamente hay un camino. Y eso lo encontramos en Juan. Nos vamos al capítulo de Juan. Amén. Vamos a buscar a Juan. Amén. Juan 14:6, perdón. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay otro camino para llegar al Padre. Pero el plan perfecto de Dios lo vamos a reconocer en Juan 3:16. Nos vamos a Juan 3:16, donde viene el versículo base de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan perfecto de Dios. Dios mandó a su único Hijo. Recordemos que Dios es una Trinidad. Dios se convirtió en hombre, se convirtió en Jesús, bajó a la tierra para convertirse. Hizo ese milagro poderoso a través de María y José, donde fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero tenía que venir un hombre a redimir la humanidad. Tenía que venir un hombre a pagar los pecados de todos y cargarlos él solo para que tú y yo fuéramos salvos. Así por eso nos dice en Juan 3:16 que de tal manera nos amó Dios, porque mandó a su único Hijo, para que tú y yo, si creemos en Él, no nos vamos a perder. No va a perderse nuestra alma. Hay por ahí también un versículo que dice, cuando hablamos de las ganancias, ¿verdad? De las riquezas, de los afanes, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Si se pierde a sí mismo. Entonces, aquí Dios nos habla que toda nuestra concentración, todo nuestro ser debe estar enfocado en buscar nuestra salvación y en predicar el Evangelio para que nadie se salve. Porque dice que vino Jesucristo a servirnos a todos, a muchos, para que muchos fuesen salvos. Dice Jesús: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir para rescate de muchos. Jesús vino en un ministerio de poder a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y aquí lo dice, cuando Dios lo manda al mundo para ser rescatados tú y yo. Y aquí habla Jesús, cuando ya empieza su caminar y su andar, en su ministerio de 3 años y medio, Jesús lo dice muy categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino es a través de mí. Lo dijo Jesús: no hay otro camino, no hay atajos, no es por obras, no es porque seamos muy buenos, porque hagamos todo perfecto a nuestro parecer. Dios, sus estándares son altos. Dios nos está diciendo en su palabra: haz obras y serás salvo. Dios nos está diciendo: el único camino con que tú puedes dirigirte a mí es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Es el que nos liberta, nos remite de todos los pecados. Y vamos a ir a otro versículo
En el nombre del Padre, donde también nos va a reforzar. ¿Por qué? Mira, cuando tú y yo tenemos esa convicción, vamos haciendo reflexión que somos pecadores. Hemos mentido, hemos engañado, hemos fallado, hemos insultado, tal vez hemos robado. Aunque sea un lápiz de chiquito, un lápiz le sacaste ese lápiz al compañerito, eso ya es robo, ¿verdad? Entonces, hay esa naturaleza, pero Dios en su plan perfecto y por el amor que nos tiene, mandó a Jesucristo para poder redimir todas esas cargas, todos esos pecados. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tienes que reconocer, porque mira, si Dios nos hubiera hecho unos robots, pues nada más estuviéramos con puro remordimiento y a lo mejor todo automático, ¿verdad? Pero Dios nos dio libre albedrío para poder escoger el bien y el mal, para tener la voluntad de decidirnos o nos quedamos en lo malo o te buscamos a ti, Señor, en lo bueno, en lo perfecto, en tu Hijo Jesucristo. Entonces aquí el Señor nos habla que tenemos que creer en una fe. Tenemos que creer que Cristo es el Salvador y el Señor. Y no porque tenemos, sino porque debemos estar convencidos. Dios desea que nuestra voluntad sea a la de Él, nuestra forma de vivir sea conforme a Él. Y aquí lo dice en su palabra. Uno de los pasos que tenemos que hacer para poder ser redimidos es el arrepentimiento de nuestros pecados, reconocer que hay una naturaleza, que pecamos y no volverlo a hacer. Arrepentimiento es cambiar de mente, es no volver a hacer ese pecado, ¿verdad? Es porque puede darnos remordimiento, pero el remordimiento no nos funciona. El remordimiento nomás nos sentimos mal un ratito y lo volvemos a hacer. El arrepentimiento es un cambio de mente, ya no lo vuelves a hacer. Y si batallas, Dios te va a dar fuerza. Cuando tú ya entras al camino del Señor, Él te guía. Él, en su gracia, es suficiente para nosotros ir regenerando y trabajando a través del Espíritu Santo nuestra transformación. Pero volviendo a la salvación, te quiero decir que es muy importante la fe salvadora, la que confiesa. Y eso lo encontramos en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, pues la Escritura, la palabra de Dios dice, todo aquel que en Él creyere, o sea, en Jesucristo, no será avergonzado, no será abandonado. Amén, amén. Dios tiene ese plan perfecto para ti, para tu vida y para mi vida. Yo hace más de 12 años acepté a Cristo en mi corazón. Reconocí que fui pecadora, tuve adicciones, tuve una vida desordenada y vacía. Y un día me encontré en una encrucijada donde me sentía que ya no había propósito, que no tenía nada para dar ni para recibir. Me sentía definitivamente confundida, como una niña que está en un cuarto oscuro y que busca la puerta y no la encuentra por ningún lado. Me sentí tan pequeña, me sentí tan débil. Y un día le dije, Señor, si tú existes, muéstrame tu gloria, te necesito. Es un testimonio que más adelante se los voy a dar, muy fuerte en mi vida, pero hoy te quiero decir que esa oración de fe me salvó. Esa oración de fe me hizo ver cosas inimaginables. Me hizo ver primero que soy amada, reconocida y apartada para cosas preciosas, para darle gloria y honra a Él. Me hizo cuenta que hay un propósito más superior del que yo creía, mucho más superior que esos títulos que ustedes ven aquí, diplomados y lo que sea. Me hizo ver que lo necesitaba a Él en mi vida grandemente. Y ese día yo abrí mi corazón a Jesús. Y todo cambió, todo. En primer lugar, reconocí que yo ya tengo un lugar en el cielo, a través del sacrificio de la cruz. Jesús pagó el pecado de muchos, los cargó, para que tú y yo fuéramos libres de toda esclavitud, para que tú y yo fuéramos libres de toda condenación, para que tú y yo fuéramos libres de toda enfermedad, porque sabes que Jesús venció la muerte, la enfermedad, la tristeza, la pobreza, todo lo venció Dios en la cruz, a través de su Hijo Jesucristo. Él derramó cada gota pensando en ti y en mí. Por eso es el plan perfecto de Dios. De tal manera nos ama el Señor,
que mató lo más precioso para derramar su sangre, para que tú y yo, nuestra alma, fuera salva y tener un lugar en el cielo. Porque hay dos caminos, mis amados, cielo e infierno. Y la salvación te da una puerta al cielo, te da una morada al cielo a través de su Hijo Jesucristo, que es el único camino, que es la verdad absoluta y que es vida eterna. Y es el único el que nos lleva a la presencia del Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias te damos. Con eso cierro, mis amadas, y quiero compartirles la oración de fe. Aquel o aquella que quiera hacer la oración de fe para que aceptar a Cristo y tener su alma en salvación, pueden repetir esto conmigo. También aquel que haya recibido la oración de fe, pero por algunas circunstancias se haya alejado, se haya retirado del camino de Dios, hoy es tiempo de reconciliación. Dios nos dio un espíritu de reconciliación a través de su Hijo Jesucristo. Recordemos que Jesucristo nos enemistó, nos volvió, la amistad, nos religó, nos unió de nuevo con Dios. La humanidad y Dios ahora estamos unidas. Los que aceptamos a Cristo es el que nos reconcilia con Dios a través de Él. Entonces, puedes hacerlo. Si te has sentido alejado, si te has sentido seco, si has sentido que has abandonado las cosas del Señor, también puedes reconciliarte hoy con el Señor a través de su Hijo Jesús. Y aquellos que lo hacen por primera vez, por favor, comuníquense con nosotros a través de estos medios para seguir orando por ustedes, porque es el mejor día que tú puedas tener, el de hacer la oración de fe salvadora, hacer la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he mentido, que he robado, que he hecho cosas que no te agradan ante tus ojos, Señor. Pero hoy, Padre, abro mi corazón a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y Señor, el cual gobernará y reinará en mi vida. Hoy me arrepiento de cualquier cosa que te ofenda y hoy, Padre, me alineo a ti, me reconcilio contigo a través de Jesucristo. Sé que Él murió en la cruz por todos mis pecados, se llevó todas mis cargas, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre Todopoderoso intercediendo por mí. Te doy gracias, Señor, porque hoy estará mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Padre, porque me amaste y me amas de tal manera que has dado todo por mí. Hoy, Padre, deseo y anhelo ser esa persona que tú has preparado y predispuesto para hacer las cosas bellas y perfectas del reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Te felicito. Te mando 1000 abrazos, 1000 abrazos. Hay gozo en mi corazón cuando una persona hace esa oración de fe, creyéndole a Él, que lo hará tan maravillosamente en nuestra vida. A partir de hoy, tu vida espiritual se va a desarrollar muy, muy hermosa. Por eso es bien importante que busques un lugar, alguna persona que te enseñe la Biblia, que te enseñe el Dios de la Biblia, para que te siga preparando en este camino, porque hay un plan y un propósito en tu vida muy especial, que lo vas a ir descubriendo cuando tú leas las Escrituras. Inicialmente te invito a leer las Escrituras y si gustas algún discipulado, algún consejo, alguna enseñanza, te puedes comunicar conmigo a través del Messenger y con mucho gusto te paso información y te paso bendición del cielo a partir de la palabra de Dios. Te amo, les bendigo grandemente y adelante. Fuerza Iglesia, fuerza México, saldremos pronto. Dios es el Todopoderoso y Él nos ama. Él nos ama de tal manera que no permitirá que nada ni nada nos dañe. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.